yo no revisé el mail, pero yo veo acá que hay 10 personas mirando, así que Bueno, significa que está avanzando. Así que sí, sí. bueno, Edgar, todo tuyo, esta tesis es tuya. Dale. Bueno, empezamos, damos la bienvenida formalmente a la defensa de tesis de licenciatura de Francisco. Yo soy Edgardo Sopi, uno de los directores junto con Diego. Le queríamos agradecer antes que nada al jurado, a Hernán Wilkinson y a Alexis Seufer por haber leído la tesis y estar presentes hoy acá. Y bueno, lo dejo a Francisco que nos cuente de qué fue su trabajo y después le damos lugar para consultas y la devolución del jurado. Bien, buenísimo. Denme un segundito que prendo una luz que se me apagó y ahí arrancamos. Editar esa parte. Bien, bueno, presento las diapos y si les parece arrancamos. ¿Ahí lo ven bien y escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, si les parece entonces arrancamos. Bueno, como ya dijo Edgar, esta es la defensa de mi tesis. El tema es diseño e implementación de un generador de código .NET. Y bueno, agradezco nuevamente a Diego y a Edgar, y también a Hernán y a Alexis por ser jurados. Bien, entonces un poco la agenda para hoy. Vamos a ver primero una introducción para entender lo que es el objetivo y la motivación de la tesis. Luego vamos a hablar un poco de lo que es el marco de trabajo. Continuaremos después ya con la implementación, es decir, el diseño y la implementación de este generador de código. Y luego pasaremos a la evaluación, donde vamos a poner a prueba la herramienta construida y bueno, observar los resultados. Y por último hablaremos ya de las conclusiones y el trabajo futuro. Lo que es la introducción, vamos a hablar brevemente sobre lo que es análisis estático de código, la herramienta que extendemos, que es AnalysisNet, y el objetivo de la tesis. Bien, entonces cuando hablamos de análisis estático de código, nos referimos al proceso automatizado de analizar las características de un programa sin la necesidad de ejecutarlo. Lo efectuamos sobre alguna representación del programa. Esto puede ser el ejecutable en sí, puede ser el código fuente o alguna representación intermedia. Podemos encontrarlo en herramientas como compiladores, analizadores de código, o bien más comúnmente quizá en lo que son los entornos de desarrollo. Algunos ejemplos de estos análisis pueden ser, por ejemplo, lo que es el call graph, que nos permite entender las relaciones de invocación entre los métodos, y después también lo que es, por ejemplo, control flow, que nos permite construir un grafo que representa el flujo de ejecución de un programa. AnalysisNet, entonces, es una herramienta de análisis estático de código para programas en .NET. Perdón si como que avanza medio rápido, pero toco una vez y avanza dos veces. Es de código abierto y está escrito en C#. Provee distintos análisis clásicos, como los que mencioné anteriormente, y bastantes más, y también provee múltiples representaciones intermedias, las cuales luego utiliza para la parte de análisis y transformaciones de código. Y también nos da algunas funcionalidades de interfaz gráfica, como la posibilidad de visualizar los análisis o los resultados. La principal limitante, sin embargo, que tiene esta herramienta es que no puede generar código ejecutable. Es decir, la herramienta toma un ejecutable de entrada, puede hacer análisis y transformaciones, pero no puede generar un archivo ejecutable que impacte justamente estos resultados. Entonces, el objetivo de la tesis es justamente cubrir esta brecha, y lo vamos a hacer agregando un módulo de generación de código. Como resultado, entonces obtenemos la posibilidad de generar código ejecutable y entonces poder impactar estas transformaciones en base a los análisis que realizamos. Adicionalmente, una vez que se construye este módulo, exploramos otros 3 ejes que se nos habilitan con esta incorporación y que nos permiten entender un poco el potencial de la funcionalidad agregada. Entonces, estructuramos la tesis en 4 ejes de estudio. El primero, y va a ser el principal, es la generación en sí, es decir, la generación del archivo ejecutable.
Y los otros van a ser instrumentación, que es, bueno, la posibilidad de enriquecer un programa con alguna funcionalidad, pero que no afecta a la semántica. Lo que es optimización, que es alguna transformación de código que se considera una mejora en base a algún aspecto. Y por último, lo que es generación programática, que bueno, consiste en el armado, digamos, de un ejecutable totalmente desde cero a partir de un modelo de objetos y sin partir necesariamente de un ejecutable de entrada. Bueno, pasamos luego a lo que es el marco de trabajo. Acá vamos a hablar un poquito sobre algunos conceptos preliminares de análisis .NET y de AnalysisNet. Lo que es .NET, bueno, como muchos conocerán, es una plataforma de desarrollo que permite construir distintos tipos de aplicaciones. Los ejecutables en lo que es .NET están en un formato que se llama Portable Executable, y son archivos, digamos, complejos, que tienen muchas reglas y lineamientos, y se componen sobre todo de instrucciones en un lenguaje denominado SIL, y de un montón de datos adicionales que se llaman metadatos. El SIL es entonces el Common Intermediate Language, y es el lenguaje intermedio que utilizan los programas en .NET. Es orientado a objetos y además es basado en stack, lo cual significa que utiliza una pila para ir leyendo y almacenando los resultados intermedios. Acá tenemos un ejemplo muy simple a la derecha, donde se pueden ver algunas instrucciones en este lenguaje. Y adicionalmente tenemos un montón de directivas, como esto que vemos acá de .class, .field y demás, que nos permiten definir estas entidades, y esto es justamente lo que mencionábamos antes como metadata. Bien, entonces la metadata describe los programas de .NET, especificando sus componentes y la relación entre estos componentes. Se estructuran numerosas tablas que especifican tipos de datos, métodos, relaciones como herencia o implementación de interfaces, y muchos más, ¿no? La metadata se estructura en un poco más de 30 tablas. Sin embargo, podemos clasificar principalmente las entradas de estas tablas en lo que son definiciones y referencias. Definiciones es el conjunto, digamos, de toda la información que necesitamos para definir, para declarar esa entidad, como puede ser una clase, un método, un atributo, y referencias, en cambio, es como el conjunto mínimo de información necesaria para poder hablar de esa entidad. Acá tenemos un ejemplo muy simple a la derecha. Tenemos una tabla de definición de tipos, que tiene un campo nombre que apunta a otra tabla, que tiene un campo método que apunta a una tabla de definiciones de método, y después tiene un campo interesante que es el de parent, que si vemos apunta a dos tablas distintas, y acá lo que vemos es que ese campo, lo que significa, digamos, es que puede ser suplido, tanto por lo que es una definición de tipos, como lo es una referencia de tipos. Y esto lo menciono porque, bueno, va a ser después importante en lo que es el diseño y la implementación de este generador de código. Bien, yendo a lo que es AnalysisNet, vamos a repasar un poco los componentes de esta herramienta y las representaciones intermedias que nos provee y con las que vamos a trabajar. Si hacemos como una vista a alto nivel, lo que podemos identificar son 4 componentes, que son los que están recuadrados acá en negrita, y son el loader, el generator, el assembler y el disassembler. El loader es el que se encarga de tomar un ejecutable de entrada y armar un modelo de objetos, y además realiza una de las primeras traducciones entre representaciones, que pasa del SIL a una versión simplificada, que es este SIL que vemos ahí con S. El generator, en cambio, se encarga de como hacer la contraparte, es decir, toma el modelo de objetos y genera un ejecutable, y por ende hace la traducción inversa de estas representaciones. Y luego tenemos los módulos de assembler y disassembler, que se encargan de hacer otra traducción entre dos representaciones intermedias que nos provee la herramienta. Lo que se agrega en esta tesis es el módulo de generator y el módulo de assembler. Bien, entonces, yendo a lo que son representaciones intermedias que nos provee esta herramienta, la primera de ellas que mencionamos es la versión simplificada de SIL. Esta representación lo que busca es simplificar algunos aspectos de bajo nivel con los que cuenta SIL, y además abstraerla del entorno de .NET. Cuenta con un set de instrucciones reducido en comparación a lo que es SIL. Estamos hablando de unas 20 instrucciones versus unas 200 más o menos,
Y acá tenemos un ejemplo, un poco para mostrar cómo es que se logra esto. Lo que tenemos a la izquierda es un fragmento de código SIL, y vemos que tenemos como múltiples variantes de la misma instrucción o la misma operación que se quiere realizar, ¿no? Tenemos para cargar un argumento, load arg1, 2, 3, etc. Lo mismo con load log, que es para una variable local, por ejemplo. Y en la derecha, entonces, todo esto se transforma en una única instrucción load, que es lo que se quiere realizar, y todos los demás detalles, como los argumentos, los tipos que se manejan y demás, se contemplan ya desde el modelo de objetos. Y esto mismo, bueno, ocurre para un montón de otras instrucciones, y es por eso que podemos tener como este set de instrucciones más contenido. La otra representación en la cual vamos a trabajar es lo que es el TAC. Esta es una representación ya más estándar, y es el Free Address Code. Generalmente se utiliza en los compiladores para lo que es transformaciones de código. En esta representación, las instrucciones pueden tener a lo sumo 3 operandos, y respetan el formato de x igual y op z, donde x y z son constantes o variables, mientras que op representa algún tipo de operador. Acá tenemos un ejemplo muy simple, donde podemos ver en el caso de la izquierda una sentencia que no cumple con este formato, y en la derecha una que sí, que básicamente lo hace mediante la introducción de algunas variables temporales que hacen respetar este formato. Bien. Bueno, continuando con lo que es la implementación, vamos a hablar un poco entonces de los dos módulos que construimos, que son el generator y el assembler. El primero de ellos, como ya hablamos un poquito, es el encargado entonces de generar un ejecutable a partir del modelo de objetos. Va a ser el responsable entonces de toda la generación y administración de la metadata y de lo que es el código SIL. Y en particular, bueno, como vimos en esta última etapa, también se va a dar lo que es la traducción de la versión simplificada a lo que es el SIL. Entonces, en esta etapa que generamos el ejecutable, bueno, nos encargamos de crear este archivo ejecutable, que como mencionaba anteriormente, son archivos complejos con muchas reglas y normas a cumplir. Es por esto que decidimos utilizar una librería justamente que se especializa, digamos, en la generación de este tipo de archivos. La librería que utilizamos se llama SRM, o System Reflection Metadata, y es una librería perteneciente a lo que es el core de .NET, y que se usa hoy en lo que es el compilador de C# para justamente generar código ejecutable. Es una librería un poco, digamos, quizá difícil de usar porque es bastante bajo nivel por temas de performance, es bastante críptica y casi que no cuenta con documentación, pero sin embargo nos provee un nivel de abstracción notable, digamos, versus lo que sería generar el ejecutable de forma manual. Bien. Nos permite entonces administrar lo que es la metadata, el código SIL y todos los aspectos que tengan que ver con la generación del archivo ejecutable. Bien, yendo ya entonces a lo que es la generación de la metadata, recordemos esta etapa entonces consiste en agregar y referenciar las distintas entradas en las tablas de metadata. Acá una de las primeras decisiones de diseño que tenemos es que vamos a hacer esta generación en una única pasada. Es decir, vamos a recorrer el modelo de objetos que tenemos una sola vez y vamos a ir llenando las tablas de metadata. Entonces, a medida que vamos procesando cada entidad de este modelo, vamos a ir creando las definiciones correspondientes en las tablas. Y lo que va a ocurrir es que eventualmente nos vamos a topar con alguna entidad para la cual no vamos a tener la definición y tampoco vamos a tener la información necesaria para generar esa definición. Un ejemplo de esto podría ser porque estamos procesando un método que llama algún otro método y no tenemos la definición aún porque no lo procesamos, o bien porque está por fuera de este programa. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es vamos a generar y a utilizar una referencia. Las referencias entonces nos van a permitir poder hablar de estas entidades para las cuales, digamos, ahora no tenemos la definición, pero sabemos que en algún momento va a estar.
Y la razón por la cual podemos hacer esto es, si recuerdan cuando introduje la parte de metadata, vimos que había campos que podían ser suplidos tanto por definiciones como referencias. Lo que ocurre en la práctica es que por la mayor parte las definiciones y las referencias son intercambiables, es decir, podemos usar referencias si no tenemos las definiciones, porque sabemos que en algún momento esa definición va a estar. Entonces, aprovechando esta característica de las tablas, podemos hacer una generación en una única pasada. Por otro lado, algunas de las tablas presentan ciertas restricciones que también nos condicionan la implementación y el diseño de este generador. Una de ellas es lo que es la restricción de duplicados. Hay tablas que no admiten entradas duplicadas. Entonces, para este caso lo que hacemos es, vamos a ir llevando como una base interna, un almacenamiento de las entradas que vamos gestionando, y de esta forma las vamos reutilizando y evitamos generar entradas repetidas. Otra interesante es lo que es el orden. Algunas de estas tablas necesitan que la inserción en las tablas se dé siguiendo un cierto orden en base a alguna de sus columnas. Y la realidad es que en el orden en el que recorremos el modelo de objetos, no necesariamente es el orden en el cual hay que llenar estas tablas. Entonces, para este caso, lo que hacemos es, vamos a ir manejando un agregado lógico de algunas de las entradas, de modo que recién al final del proceso, cuando vamos a generar el ejecutable ya, podemos asegurar que la inserción se dé en el orden que nosotros precisamos. Bien. El otro problema interesante, entonces, como charlamos, es vamos a tener que hacer la conversión entre lo que es la versión simplificada del SIL y el SIL. Entonces, a medida que vamos procesando cada método del modelo de objetos, tenemos que hacer esta traducción y generar el código SIL. Algunos desafíos acá que encontramos y que vale la pena mencionar. El primero de ellos es la traducción de instrucciones en sí. Recuerden que partimos de un set de 20 instrucciones, más o menos, y tenemos que ir a un aproximado de 200. Entonces acá, bueno, si recuerdan, esto se daba porque las instrucciones en el modelo de objetos tienen como toda la información en el modelo, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es entender las distintas instancias de estas instrucciones, las distintas variantes, y en base a eso elegir cuál es la instrucción específica de SIL que necesitamos. Para esto nos basamos en lo que es el set de instrucciones, digamos, en la especificación del SIL, donde se detalla cada una de las operaciones. La realidad es que, bueno, esto es una tarea un poco quizá ardua o tediosa porque bueno, son muchas instrucciones, algunas son similares, algunas son sustitutas. Entonces, bueno, también se vuelve un poco quizá propensa a errores, porque si elegimos, por ejemplo, una instrucción que no era la que teníamos que elegir, probablemente generemos un ejecutable que no sea válido, o bien quizá uno que sí lo sea, pero que no se corresponda con el programa que nosotros teníamos en el modelo de objetos, ¿no? Estaríamos generando otra cosa, por decirlo así. Entonces lo que vamos a hacer es, a medida que vamos procesando el método, vamos a ir traduciendo una a una las instrucciones. Otro problema interesante que nos encontramos y que nos impone también una decisión en cómo hacemos la traducción es lo que es el cálculo del max stack. El SIL, si recuerdan, es basado en pila, ¿no? Entonces, el max stack es el máximo número de elementos que puede haber en esa pila en todo momento. Y esto es un valor que se debe proveer de antemano y que no lo calcula la librería que utilizamos. Entonces lo tenemos que calcular nosotros. Y si bien, si nosotros miramos el set de instrucciones, se detalla cómo son las transiciones del estado de esta pila para cada instrucción, no podemos tomar, digamos, un enfoque tan simple como a medida que vamos haciendo las traducciones, vamos sumando y restando cuántos elementos hay en la pila. Porque lo que ocurre es que el flujo de ejecución del programa no es necesariamente lineal. Es decir, podemos tener fragmentos de código que no se ejecuten o que se ejecuten en otro orden por instrucciones como saltos o temas relacionados a lo que es manejo de excepciones. Entonces acá esto un poco lo que nos expone es que tenemos que hacer un análisis un poco más inteligente del flujo del programa. Entonces, para esto lo que incorporamos es uno de los análisis que brinda el framework, que es el de Control Flow, y lo que hacemos entonces es construir este grafo que nos representa el flujo de ejecución del programa, y lo vamos teniendo en cuenta a medida que hacemos las traducciones, de modo de poder calcular correctamente lo que es este max stack. Bien.
Yendo un poco al siguiente módulo construido, que es el de Assembler. Entonces, este módulo se encarga de otra de las traducciones, que es llevar desde lo que es el TAC a la versión simplificada del C. Acá, bueno, desafíos que encontramos. Nuevamente, lo que es traducción de instrucciones. En este caso tenemos representaciones, digamos, más similares en lo que es el set de instrucciones, porque ambos tienen pocas, digamos, por decirlo así, en comparación a lo que es SIL. Pero sin embargo, estamos haciendo una traducción de modelos distintos, porque tenemos lo que es TAC, que es basado en registros, es decir, que utiliza variables que después se transforman en posiciones de memoria, versus la versión simplificada del SIL, que está basado en pila. Ahora, la realidad igual es que en la práctica, digamos, la forma en la cual AnalysisNet implementa lo que es TAC, nos deja como una representación, si se quiere, estructuralmente parecida a lo que es la versión simplificada de SIL. Entonces, lo que ocurre es que la traducción es por la mayor parte bastante uno a uno y bastante directa en la mayoría de los casos. Ahora, igual tenemos algunos casos especiales como digamos, múltiples instrucciones que se transforman en una, o bien una instrucción que se transforma en más de una, por ejemplo. Sumado a eso, tenemos que tratar como los distintos tipos de variables que manejamos, porque tenemos variables, por ejemplo, locales al método, pero también tenemos variables que se introducen solo para respetar el formato de 3 direcciones. Entonces, bueno, según esto hay que entender cómo, digamos, mapearlo a lo que es la versión simplificada en sí. Otro desafío interesante que encontramos es lo que es el manejo de excepciones. En lo que es SIL y su versión simplificada, digamos, la información de manejo de excepciones ocurre de forma, si se quiere, periférica a lo que es el método, es decir, hay un apartado donde se declaran cuáles son las regiones de excepciones, es decir, dónde arrancan, dónde terminan, qué excepciones manejan y demás. En cambio en TAC lo que ocurre es que todo está plasmado a nivel de instrucciones, es decir, así como vamos a tener instrucciones que hacen distintas operaciones, vamos a tener en el medio algunas que nos declaran que se inicia una región de excepción, que se maneja tal excepción, que se declara tal handler y demás. Entonces, a medida que vamos haciendo la traducción de las instrucciones, tenemos que ir recopilando esta información de manejo de excepciones y la vamos estructurando en el formato que la necesita lo que es la versión simplificada del SIL. Y otro punto, bueno, a mencionar es que, digamos, la responsabilidad de este módulo Assembler quizás un poco menor a lo que era del Generator, porque acá nos encargamos principalmente y únicamente en realidad, de lo que es la traducción entre 2 representaciones, ¿no? Mientras que el Generator se encargaba de hacer la traducción de la versión simplificada al SIL, y además de la generación de la metadata y de todos los aspectos que tenían que ver con los ejecutables. Bien. Bueno, continuamos luego con lo que es la evaluación, es decir, acá vamos a hablar un poco de cómo pusimos a prueba la herramienta y los resultados que obtuvimos. Entonces, la evaluación la llevamos a cabo en 3 áreas o 3 aspectos. La primera de ellas es el formato, es decir, nosotros estamos generando ejecutables de .NET, ¿no? Y estos ejecutables están en este formato que venimos hablando, que es Portable Executable. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que validar que los ejecutables que generamos respetan todas las reglas y normas de este tipo de archivos. Por suerte, Microsoft nos da una herramienta justamente para esto, que se llama pVerify, que nos permite, bueno, justamente validar que los ejecutables que generemos cumplan todas las reglas necesarias del formato. Entonces, vamos a utilizar esta herramienta para esta validación de formato. El siguiente punto es lo que es la semántica. Como veníamos hablando, con el punto anterior lo que tenemos es un ejecutable bien formado. Ahora, eso no nos da ninguna garantía que lo que estemos generando tenga algo que ver, por decirlo así, con el programa que teníamos en el modelo de objetos, con el programa del cual partimos originalmente. Entonces, de alguna forma tenemos que corroborar que se preservó la semántica desde el modelo de objetos al ejecutable generado. Acá el problema está un poco más complicado porque no hay una herramienta
que nos permita, por ejemplo, comparar el ejecutable original y el generado y ver que tienen la misma semántica, ¿no? Y tampoco hay una forma sencilla de ver que se preserva la semántica entre el modelo de objetos y el ejecutable que generamos. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo vamos a aproximar utilizando testing automatizado. Es decir, todos los casos de prueba que utilicemos van a venir con una suite de test automatizado que nos va a ayudar justamente a validar el correcto funcionamiento de esos casos de prueba. Y por ende, este chequeo de semántica. Y después, el tercer aspecto, la tercera área es lo que es inspección manual. Es decir, vamos a agarrar lo que es el ejecutable generado y el original y los vamos a comparar y vamos a ver qué diferencias encontramos entre esos archivos generados. Bien, a nivel casos de prueba, elegimos varias librerías en lo que es el entorno de .NET. La primera de ellas es Optional, y es una librería que nos provee una abstracción de lo que es el paradigma funcional. Después tenemos Tiny CSV Parser, que es una librería para leer y administrar archivos CSV. Tenemos Fleck, que es una librería que provee una implementación de un servidor de WebSockets. Y tenemos DSA, que es una herramienta de algoritmos y estructuras de datos. La forma en la cual elegimos estas librerías es en base a 3 criterios principalmente. El primero de ellos es complejidad, es decir, buscamos librerías que resuelvan problemas distintos y problemas que no sean triviales, ¿no? Que sean complejos. Y por otro lado, la complejidad lo medimos estructuralmente, es decir, que sean proyectos grandes, que tengan muchas clases, muchas abstracciones, y sobre todo que hagan uso de construcciones complejas del lenguaje, como puede ser, por ejemplo, el uso de generics, de tipos paramétricos y demás funcionalidades interesantes que tienen ahora los lenguajes alto nivel. Por otro lado, bueno, como ya mencionamos, lo que es testing, ¿no? O sea, todos los casos de prueba elegidos cuentan con una suite automatizada de test que nos van a ayudar a hacer este chequeo de semántica. Y por último, popularidad. Es decir, buscamos librerías que sean utilizadas en la comunidad. Para esto nos basamos en algunos indicadores que nos da GitHub, como pueden ser las issues, los pull requests, los forks y demás. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una pasada por cada uno de los ejes de estudio y vamos a ver qué experimento hicimos en cada caso y qué resultados obtuvimos. El primero de ellos, que es el eje de generación, en este caso lo que buscamos es, entonces, partir de un ejecutable y generar un ejecutable que, digamos, sea semánticamente equivalente, pero que no agrega ninguna funcionalidad nueva. Entonces, este experimento consiste en, vamos a leer el ejecutable de entrada, y vamos a armar el modelo de objetos, y luego vamos a generar el ejecutable a partir de ese modelo de objetos. Algunas variantes que vamos a tener en este experimento son, primero que lo vamos a utilizar además para probar el funcionamiento del assembler, ¿no? Que era el que hacía la traducción entre lo que es TAC y la versión simplificada de C. Entonces, algunos de estos experimentos vamos a tener una variante de conversión de ida y vuelta entre estas dos representaciones. Y por otro lado, vamos a hacer una generación cruzada de ejecutables. Todos estos casos de prueba que elegimos cuentan con al menos 2 ejecutables. Uno de ellos es el ejecutable de la librería y el otro es el de los tests, básicamente. Algunas de ellas además cuentan con más de 2 ejecutables. Entonces vamos a tener 3 instancias de generación. Vamos a generar solo lo que es el ejecutable de la librería y no el de los tests. Vamos a generar solo el de los tests y no la librería. Y en la tercera instancia vamos a generar ambas cosas. El objetivo de esta generación cruzada es, bueno, como ser lo más riguroso posible en la etapa de pruebas. Porque, por ejemplo, si nosotros solo generamos todos los ejecutables, podría pasar que estemos generando quizá el ejecutable de la librería que no termine de corresponderse con el original, y después quizá una suite de test que no prueba todo lo que tiene que probar, por ejemplo. Entonces, haciendo como esta validación cruzada, vamos constatando lo generado contra el original, de distintas formas. Bien, a nivel validaciones,
Entonces, bueno, corrimos los tests de cada una de las librerías para validar la semántica, corrimos lo que es PyVerify para chequear el formato, y por último hicimos una inspección manual, es decir, comparamos el ejecutable original con el general. Bueno, acá incluí algunos ejemplos como para mostrar esta comparación. Lo que tenemos a nivel de ejecutables es, si miramos, tenemos a la izquierda el original, a la derecha el generado. Esto es, es un método de una de las librerías utilizadas. Lo que vamos a encontrar acá, que es un poco lo que esperábamos, es el uso de las referencias que hablamos. En el caso de la izquierda, lo que podemos ver es, en la parte inferior, tenemos algunas instrucciones de tipo call, que son las que hacen llamadas a métodos, y estas las hacen naturalmente utilizando definiciones, porque los métodos que llaman se encuentran dentro de esta misma librería. Ahora, sin embargo, en el ejecutable generado, lo que podemos ver, digamos, la diferencia a simple vista es que vemos unos corchetes y un nombre del ejecutable dentro de los corchetes. Eso lo que le denota es que estamos utilizando una referencia. Si bien es un método que está dentro de la librería, bueno, nuestra solución, por el modo que lo va procesando en única pasada, va usando referencias. Entonces, esta va a ser la diferencia principal que vamos a encontrar entre los ejecutables cuando los comparemos. Bien, lo siguiente que hicimos fue comparar las tablas de metadatos, como para entender qué también las llenamos, básicamente. Acá también hay dos ejemplos de dos de las librerías, pero bueno, esto lo hicimos para todos los casos. Y lo que podemos observar acá, y lo que vimos en todos los casos, es que obtuvimos, digamos, valores idénticos en todas las tablas, salvo en aquellas que, bueno, que tratan justamente de referencias. Porque recordemos, nuestra solución hace más uso de referencias en general que los casos originales. Entonces acá lo que podemos ver, si miramos lo que son las tablas de referencias de tipos, que es typeref, o memberref, que es referencia de métodos o atributos, vamos a ver que tenemos valores en algunos casos muy cercanos, en algunos casos no tan cercanos. La razón por la cual hicimos la comparación de las tablas y, por ejemplo, no del peso del ejecutable entero, es porque, bueno, creo que esto es un poco más preciso, y además, como vamos a ver, hay algunas cositas que nuestra solución no genera, y por ende quizá nos puede dar peso distinto, o peso mayor o menor, y eso quizás no sería representativo, ¿no? Bien. Continuando con lo que es ya el siguiente eje, que es el eje de instrumentación. En este caso, la instrumentación que vamos a hacer es de tipo login, es decir, vamos a agregar alguna instrucción que nos permita hacer una impresión por consola o por pantalla de algún mensaje en los métodos que vayamos procesando. Entonces, nuestro experimento consiste en, leemos el ejecutable de entrada y armamos el modelo de objetos. Luego vamos a convertir los métodos a su versión en tag. La razón por la cual realizamos esto es porque los análisis y las transformaciones que hace la herramienta las hace principalmente sobre esta representación tag. Luego vamos a agregar entonces este log como primera instrucción del método, esta impresión por consola. Después vamos a hacer, bueno, la vuelta utilizando el assembler hacia la versión simplificada del SIL, y vamos a generar el ejecutable a partir de ese modelo de objetos. A nivel de validaciones, nuevamente lo mismo que en los casos anteriores, corremos los tests, corremos el PyVerify, comparamos los resultados generados. Acá incluí también, bueno, otro ejemplo de otra de las librerías. Tenemos en lo que es la parte de arriba un método, digamos, en su formato original, y lo que tenemos abajo, que es un método instrumentado, bueno, podemos ver que la diferencia que se ve es que tenemos dos instrucciones nuevas al principio, que lo que se encargan es, bueno, de cargar un mensaje a imprimir, y luego de llamar el método que lo imprime por consola. Lo que podemos ver además, si corremos la herramienta o si ejecutamos los tests, es que vamos a ir viendo que a medida que se va llamando un método, se va imprimiendo el método que se llama, ¿no? Bien. Continuamos con el siguiente eje. Este es el eje de optimización. En este caso, la optimización que vamos a hacer es lo que se conoce como Dead Code Elimination, es decir, vamos a eliminar un fragmento de código que no es utilizado. Nuestro experimento, entonces,
nuevamente lee el ejecutable de entrada y arma el modelo de objetos, transforma los métodos a su versión en TAC, como en el caso anterior, pero en este caso vamos a correr un análisis que nos provee el framework, que es el de CallGraph, el cual nos va a armar un grafo de dependencias entre los métodos, ¿no? De las invocaciones. Y lo que va a ocurrir es que en este grafo, aquellos métodos que no sean invocados por ningún otro, entonces no van a estar conectados, ¿no? No van a pertenecer a este grafo. Entonces vamos a proceder justamente a eliminar todo método que no sea parte de este grafo. Luego, bueno, nuevamente traducimos de vuelta, generamos el ejecutable. Y a nivel validaciones, corremos lo mismo que en los casos anteriores. Bien, acá incluí un ejemplo lo más chico posible para que se vea. Creo que igual quizás está un poco chico. Pero bueno, si se llega a ver, lo que tenemos en la parte izquierda, que es el ejecutable original, tenemos una clase muy simple con un método main y otros dos métodos, de los cuales uno es llamado por el método main, mientras que el otro no. Y lo que tenemos en el ejecutable de la derecha es, bueno, el ejecutable optimizado, que la diferencia que vamos a notar es que justamente ya no tiene más el método unused method, que es el que no se llamaba. Porque bueno, este es el resultado de correr el análisis, eliminar ese método, generar el ejecutable. Bien. Y yendo ya a lo que es el último eje, es el de generación programática. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a generar un ejecutable directamente desde el modelo de objetos. Es decir, no vamos a partir de un ejecutable de entrada. Y bueno, y naturalmente vamos a generar el ejecutable a partir de ese modelo de objetos. Entonces acá la construcción del programa en cuestión la hacemos nosotros de forma totalmente programática. A nivel validaciones, acá sí tenemos un cambio, y es que no tenemos la validación semántica, porque como nosotros estamos generando este programa desde cero en el modelo de objetos, bueno, salvo que nosotros generemos también los tests, bueno, no los tendríamos. Igual para estos casos hicimos un ejemplo relativamente sencillo, por lo cual no habría mucho que probar por ahí. Se corrieron, sin embargo, lo que es el chequeo de formato y inspeccionamos el ejecutable. Acá un poco el objetivo es observar que el ejecutable que generemos se corresponda con el modelo que nosotros armamos en el modelo de objetos. Acá incluí una imagen más que nada para ponerle un tinte como más visual a este eje de generación programática. Lo que tenemos en la izquierda es el armado de un programa muy simple en el modelo de objetos, donde declaramos una clase program, un método main, y bueno, instrucciones de ese método que hacen una simple impresión por pantalla. Y lo que tenemos en la derecha, bueno, es el ejecutable que se arma a partir de ese modelo de objetos, que lo que podemos ver es que, bueno, se estructura de la misma forma, ¿no? También tenemos la misma clase, el mismo método y las instrucciones que hacen la impresión por pantalla. Bien, bueno, y ya para ir cerrando, vamos a hablar un poquito de las conclusiones y de lo que es el trabajo futuro. A nivel conclusiones, entonces, lo que hicimos fue, extendimos la herramienta de análisis estático de código AnalysisNet, y lo hicimos agregando lo que es el módulo de Generator, que se encarga de generar código ejecutable. Adicionalmente incluimos el módulo de Assembler, que es el que se encarga de hacer la traducción entre lo que es la representación de TAC hacia el código simplificado en C. Este punto cabe destacar que es igual de importante que el anterior en realidad, porque como vimos, los análisis y las transformaciones que hace la herramienta las hace principalmente sobre TAC. Entonces, si no tenemos este punto, por más de que podamos generar código ejecutable, no íbamos a poder hacer mucho. Entonces, habilitamos lo que es la posibilidad de impactar transformaciones, como puede ser instrumentaciones, optimizaciones, o bien algún otro tipo que querramos hacer. Y también lo que es la posibilidad de generar entonces código ejecutable desde código, ¿no? O sea, de forma totalmente programática. En lo que es trabajo futuro, bueno, comento algunos puntos que identificamos. El primero de ellos es lo que es la optimización de las tablas de metadata. Nuestra solución tiende a ser, digamos,
un uso un poco mayor de referencias versus los ejecutables originales, por lo cual estaría interesante quizá evaluar una estrategia distinta, quizá en múltiples pasadas, pero que nos permita lograr, digamos, un uso más conservador de lo que son las referencias. Por otro lado, otro punto interesante sería incluir lo que son los archivos PDB. Los ejecutables de .NET incluyen un archivo auxiliar que es útil principalmente para los debuggers. Y bueno, y este archivo hoy no lo estamos generando, pero se podría agregar utilizando la misma librería de SRM que utilizamos. Por otro lado, estaría bueno tener testing automatizado en lo que es la herramienta de análisis net. Hoy no tenemos cobertura de los distintos componentes de esta herramienta, y sería ideal, yo creo, tener por lo menos cubiertos los casos esenciales de cada uno de los componentes. Y por último, trabajos en lo que es instrumentación y optimización, ¿no? En esta tesis lo que hicimos es generar código ejecutable, y después los demás ejes los exploramos, pero con ejemplos sencillos como para mostrar el potencial. Pero la realidad es que tanto lo que es instrumentación como optimización son problemas complejos e interesantes por sí solos, y la realidad es que, bueno, se podría dedicar un trabajo a cada uno de ellos. Bien, y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Genial, Francisco. Muy bien, Gracias, Francisco. te agradezco la presentación, muy bueno. Yo quería antes decir unas palabras antes de darle la palabra al jurado, comentar que como director fue una tesis muy, muy interesante. Francisco, la verdad que trabajó muy bien, entendiendo las distintas tecnologías que se utilizaban, porque para él, bueno, era todo novedoso, y creo que viene más de Java. Entender .NET y al detalle que se requiere para realizar esta tesis, cómo funcionan los distintos componentes, el bytecode de .NET, así que la verdad que puso un montón de esfuerzo y dedicación, que no es para nada fácil. Como él mismo comentó, la librería que se utiliza es la que utiliza el compilador de C#, que no tiene documentación prácticamente y es bastante críptica, pero él nada, lo sacó andando muy bien. También quiero remarcar que es muy independiente, como hizo su investigación, su trabajo. Si bien nos reuníamos periódicamente, él en realidad tenía bastante en claro cómo tenía que hacer las cosas, qué es lo que tenía que hacer, así que en ese sentido los quiero felicitar. La verdad que estoy muy contento con el resultado del trabajo. Está buenísimo, creo que es un gran aporte para lo que es el análisis estático de código.NET, y lo que me interesa también remarcar es que estamos haciendo análisis de código que se utiliza, digamos, en la industria, en la vida real, que no son lenguajes de juguete ni ejemplos acotados, sino que él agarró ejemplos de GitHub y que realmente se puso a analizar esos ejemplos y generarlos de cero y darle soporte a todo lo que es todas las instrucciones de .NET, con lo cual la verdad que es un trabajo muy aplicado, muy, muy completo. Siempre se pueden mejorar algunas cosas, como lo mencionó, pero bueno, queríamos que se reciba, porque ya la verdad que él invirtió tanto tiempo en esto que, si bien él me decía, quiero terminar de agregar esto, terminar en prolijar esto, hacer un refactor del código, digo, bueno, está bien, perfecto, pero digo, ponete a escribir la tesis porque queremos que te recibas. Después del resto se verá, así que nada, en ese sentido también quería agradecerlo y felicitarlo. Y ahora sí les paso la palabra a los jurados para que hagan sus comentarios, sus preguntas de ser necesario. Bueno, ¿quién empieza, Hernán? ¿Querés empezar vos? No, por favor. Los adultos primero. Bueno, primero, Francisco, muy clara la presentación. La tesis muy clara. La leí y se entendió todo. De hecho, te lo comenté también por mail. Estaba como muy bien comunicado y muy bien escrito, y mirá que he leído tesis y los problemas de redacción a veces
es como que a veces el alumno está tan enfocado en la parte técnica que descuida la parte de redacción, y cuando vos lo escribiste y lo presentaste en el documento que nos pasaste, está como muy trabajado, digamos, esa parte que es la que mucha gente descuida, así que me hizo muy fácil el trabajo de leerla. También considero que el trabajo fue muy importante, en el sentido de que nos hacía falta, ya hablo por Edgar, pero también como parte del mismo grupo, yo trabajo en el grupo de investigación de Edgar, que es el LAFIS, y muchas veces las herramientas de análisis de código permiten transformar el código, pero volver a generar un ejecutable es algo que es muy útil para un montón de análisis, como comentaste en la tesis, pero que no está. O sea, y es algo bastante difícil y laborioso de hacer, y que, digo, es más que una tesis de licenciatura haberle hecho eso. Es como una tesis que realmente nos va a servir, que realmente, hay muchas tesis que sirven, pero esta es como algo, como una gran construcción que hiciste, porque es un montón de laburo, y que ahora se puede hacer y que lo hayas testeado. También, bueno, mencionaste la dificultad que tiene de testear todo el proceso, porque los test que vos hiciste son una especie de test de integración de toda la herramienta, porque no testeaste cada una de las partes, testeaste el resultado final. Y eso es como una especie de integración. También yo te había comentado por mail varias formas que había, o que vos también se te ocurrieron para incorporar más formas de testear ese resultado final, porque lo hiciste con unit test, pero también se podría hacer con test de integración mucho más complejos de los sistemas que vos tenés output, y bueno, nada, pero eso es un montón más de laburo. Yo la verdad que ya las preguntas que tenía para hacerte te las hice por mail, pero no sé si llegaste o si conoces algo de SUT, y qué tan difícil, perdón que lo moví de eje, SUT es un analizador de código para Java. Te quería preguntar qué tan difícil o cuánto trabajo estimarías para si quiere venir otro tesista y continuar tu tesis. Y quiere decir, yo quiero extender el trabajo de Francisco para que tome el SUT y un código en Java y lo termine traduciendo de alguna forma a .NET. ¿Cuánto trabajo crees que llevaría? Bien, buenísimo. Sud, la verdad, no la conozco tanto, es decir, no la he utilizado, pero sí leí algunas cosas cuando armaba la tesis y algunas cosas que me contaba Edgar. En ese sentido, bueno, AnalysisNet es una herramienta similar, pero para lo que es .NET. La realidad, o sea, como está pensado lo que es AnalysisNet, está bastante componentizado y se puede, digamos, permitiría soporte para otros lenguajes, incluso por fuera de lo que es .NET. Sin embargo, bueno, hay que construir ciertas cosas, ¿no? O sea, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, incorporar el hecho de poder tomar un ejecutable de Java, entonces lo que sí o sí tenemos que construir es, primero, el módulo que convierte de la representación de Java, es decir, del bytecode de Java, a alguna otra representación intermedia. Esto puede ser, o bien lo podemos llevar directo quizá a la representación de Free Address Code, o bien, por ejemplo, al bytecode simplificado, digamos, la versión simplificada de SIL que maneja el framework. Una vez que estamos en ese entorno, ahí es donde podemos aprovechar todos los análisis y transformaciones, porque esos ya operan sobre representaciones que están desacopladas del lenguaje de entrada, digamos, ¿no? De Java o de .NET. Pero sin embargo, bueno, si después nosotros, por ejemplo, queremos generar de nuevo un ejecutable de Java, bueno, naturalmente tendríamos que hacer como la parte análoga de esta para Java, es decir, deberíamos hacer el módulo de generación de código de Java. Si en cambio quisiéramos generar un ejecutable de .NET a partir de uno de Java, bueno, ahí habría que ver. O sea, quizás se podría, no estoy muy seguro. Habría que ver cómo hacemos la primera transformación, yo creo. Si podemos como contemplar esas cosas que tiene distinta Java en el modelo que nosotros tenemos desacoplado, bueno, quizás se pueda. Pero bueno, creo, para responder un poco a tu pregunta, creo que hay bastante trabajo porque tenemos la parte de lectura y de generación de código Java va a ser probablemente comparable a lo que hacemos acá con .NET. Como lo que podrías aprovechar son todos los análisis que hay construido y todas las transformaciones. Que, destaco, no es para nada menor, ¿no? Hay muchos análisis construidos y transformaciones que se pueden hacer.
Pero bueno, la parte tediosa de generación de código Java y eso, lo tendrías que hacer de todas formas, me parece. Bueno, sí, claro. No tengo, la verdad que las dudas que yo tuve te las fui comentando en el documento, así que de mi parte creo que eso era todo en realidad, porque me imagino yo herramientas que transforman código en distintos lenguajes, es como un desafío que todas las herramientas tienen. O sea, cuando uno toma una herramienta de análisis de código, está muy fuertemente acoplada al lenguaje. En el caso de .NET, lo que tiene de bueno es que hay varios lenguajes que ya se acoplan, o sea, que están diseñados para .NET. De más está decir, C# y Visual Basic ya trabajan para el entorno de .NET. Es decir, cualquier lenguaje que entre, que venga de ese lado, va a tener las mismas facilidades para ser generado y analizado de esta forma. Pero todas las herramientas tienen este acoplamiento con el lenguaje. Lo bueno es que ustedes están bastante desacoplados y por eso me genera como expectativas de herramientas de análisis de código que permitan desacoplarse del lenguaje. Eso es como que está bueno desde eso que hicieron. De mi parte, eso es todo, digamos. Igual, lo que sí sería sencillo, o debería ser muy sencillo, es como si nosotros queremos analizar programas en vez de en C#, no sé, en F# o en Visual Basic y lo demás, ahí sí no habría problema porque todas generan código C, ¿no? Y nosotros lo que tomamos de entrada, a diferencia con otras herramientas como el compilador de C# o demás, es no analizamos código fuente de C#, sino analizamos el código intermedio. Entonces Claro. todo lenguaje, es más, quizá una locura lo que voy a decir, pero si vos de Java lo podrías compilar a código C, bueno, lo podrías hacer. Se podía, pero hubo un problema con las licencias ahí. Cuando empezó el Visual Studio, tengo entendido que que permitía incorporar Java, incluso creo que hacía algo con .NET. Pero después hubo un problema de licencias que no pudieron seguir. Bueno, no sé, ¿no? Yo quería hacer un comentario respecto de lo que dijo Alexis, simplemente para que a ver si a alguien le interesa, que tenemos un branch que todavía no terminamos de desarrollar, que lo que hacemos es tomar bytecode de Java y traducirlo al modelo objetos del análisis net. Y está todavía en construcción, pero bueno, por lo menos hicimos todo lo que es la metadata ya la estamos levantando y algunas instrucciones también. Pasa que, bueno, tiene algunos problemas porque no es exactamente, o sea, el modelo de stack de Java es un modelo que no es tan lógico como el de .NET, sino que el stack, por ejemplo, si uno tiene un long que ocupa quizá más de 2 slots en el stack, entonces esto, digamos, es distinto a las instrucciones, están basadas en el stack en un tamaño fijo, lo que sería el tamaño de la palabra, en vez de un tamaño lógico como es en .NET, entonces habría que quizá ver cómo generalizar un poco para soportar eso, pero digamos, no pareciera ser algo imposible. Pero nada, está bajo construcción y nos pareció interesante probarlo. Qué bueno. Bueno, creo que me toca. Bueno, primero, antes que nada, Francisco, muy buen trabajo. La verdad que la presentación estuvo muy clara, bien ordenada. De hecho, iba escribiendo preguntas para hacerte que con el transcurso de la presentación se fueron respondiendo solas, así que me mataste con eso, pero muy bien, muy bueno. Tengo algunas cosas para preguntarte, igual más o menos como te decía recién, la fuiste respondiendo, pero la primera es por qué decidieron hacer una única pasada sabiendo que eso incrementaba la cantidad de referencias, ¿no? ¿Fue una cuestión de simplificación? ¿Cuál fue el motivo? Ahí, sí, yo lo que encontré es cuando leía un poco la especificación del SID, digamos, y hablaba de las referencias, justamente mencionaba, bueno, las referencias se pueden utilizar para hablar de, digamos, de entidades por fuera de tu programa, así también como para hacer generaciones en una sola pasada. Entonces, leí un poco eso y me pareció interesante, y después cuando me puse a plantear cómo hacer la implementación, me pareció que quedaba como más prolija y más ordenada, en el sentido de, digamos, desde el modelado, ¿no? Como que yo voy diciendo, bueno, proceso una entidad, genero la definición. Me encuentro con algo que no tengo, bueno, utilizo una referencia, después esa definición va a aparecer, ¿no?
En cambio, quizá la otra implementación, bueno, implica hacer justamente múltiples pasadas y probablemente, por lo menos en mi cabeza, me imaginaba que el código iba a quedar como mucho más engorroso y complicado para tener que ir generando, almacenando y disponibilizando todas las definiciones acorde. Creo que más que nada por eso. Bien, bien, perfecto, perfecto, está clarísimo. ¿Y el tema de tener la referencia, tiene algún impacto a nivel performance? O sea, porque claramente cambia lo que aparece en el SIL de cómo se hace el call, pero no sé si eso impacta realmente a nivel de ejecución o es simplemente una cuestión de cómo se escribe el SIL, digamos. Bien, a nivel, hasta donde yo sé, al menos si leí, no encontré un impacto a nivel performance. Lo que sí impacta es en el peso del ejecutable, ¿no? Porque eso, o sea, lo que termina haciendo son como links dinámicos, ¿no? Después, cuando se termina de armar todo el ejecutable, ya están todas las definiciones que se necesitan. Y mismo si uno utiliza, bueno, llamados a métodos de librerías o cosas así, naturalmente está usando también referencias. Al menos, como decía, al menos yo no encontré nada de impacto a nivel performance, pero bueno, habría que ver. Pero digo, el hacer un call a través de esa referencia, ¿agrega una indirección o no? O sea, yo imagino que sí, digamos, porque de alguna forma tiene que resolver y encontrar ese puntero a la tabla correspondiente. Claro, ok. Pero al menos, como te contaba, no leí en ningún lado en la especificación ni nada que haya un overhead significativo. Está bien. Sí, sí, bueno, es una indirección más, nada más a nivel code, ¿no? Tampoco. Tal cual. Una pregunta también que se me ocurrió, estaba pensando, es ¿por qué trabajaste sobre el TAC y no directamente sobre el SIL, sobre el simplificado, ¿no? O sea, ¿por qué todo el proceso del ensamblador saliendo del TAC al SIL y no directamente agarraron el SIL y trabajaron sobre el SIL para hacer todas las, digamos, ¿cómo se llama? Las instrumentaciones y esas cosas? Claro. Bien, ahí, bueno, digamos, el framework está implementado más para trabajar sobre estas representaciones y los análisis que ya están construidos trabajan principalmente sobre eso. Acá quizá, bueno, claro, sobre el TAC. Yo estimo, ahí quizá, bueno, Edgar puede comentar un poco más, pero me parece que lo que tiene el TAC es que es una representación más estándar, más conocida, y quizá es más fácil construir análisis y transformaciones sobre este tipo de representaciones que hacerlo sobre la versión simplificada del SIL, ¿no? Porque si bien está desacoplada de .NET, bueno, no es una representación estándar, no es una representación ad hoc que está hecha en esta herramienta. Está bien, está perfecto. No, sí, yo pensaba eso porque, nada, imagino que debe ser mucho más simple trabajar sobre el TAC que sobre el SIL, pero si trabajabas sobre el SIL, también como que te simplificaba un poco el tema de la generación, me parece, ¿no? O sea, es como que te simplifica un poco el ida y vuelta, pero bueno, hay que balancear dónde poner la complejidad. Así que... Tal cual, tal cual. Igual, de hecho, menciono que el framework igual tiene algunos análisis construidos sobre esta versión simplificada. No todos, o sea, la mayoría están hechos sobre el TAC, pero hay algunos también sobre la versión simplificada. Por ejemplo, lo que es el análisis de control flow y eso se pueden hacer sobre ambas representaciones. Bien. Pero sí. Bien. Sobre el tema de la eliminación de código muerto, que también es una prueba lo que hicieron, no, me imagino que no es algo hecho muy a profundidad, que eso lo comentaste al final, pero bueno, por eso yo cuando hablaste de ese tema, me anoté una pregunta y tenía que ver si soporta el hecho de uso o envío de mensajes o ejecuciones de método vía metaprogramación. O sea, porque es muy fácil, digamos, eliminar métodos que no están siendo referenciados cuando esa referencia es directa, pero si se hace a través de metaprogramación, ahí la cosa se complica. Entonces, te quería preguntar eso, no sé si lo tuvieron en cuenta o no. Tal cual, me parece que, como decís vos, acá nos estamos como aprovechando de, bueno, vamos a eliminar aquellos métodos que ya sabemos que no tienen ningún tipo de dependencia, ¿no? Entonces, bueno, los sacamos y no hay mucho más. Ahora, si vos decís, bueno, quiero eliminar un método que sí es invocado por otros y demás, bueno, ahí ya hay que hacer, digamos, la construcción que hay que hacer en realidad no es desde el generador de código, sino del que hace la optimización, ¿no? Del módulo de transformación, si querés. Claro, claro. En eso no lo exploramos mucho porque, como decía, hicimos como ejemplos más simples para mostrar esos ejes. Sin duda se podría hacer porque todo el modelo de objetos está armado para entender todas las relaciones y las dependencias,
pero como vos decís, sería mucho más complicado, ¿no? Sí, Claro, claro. Esa es la parte. Bien, por último, no sé si tenés estadísticas del laburo que hiciste, cantidad de clases. No sé si usaste test automatizados también para validar lo que estabas haciendo. Para tener una idea de la dimensión del trabajo, no sé si lo tenés presente eso. ¿A qué te referís? O sea, Claro, todo lo que vos construiste, si tenés alguna estadística eh, de dimensión, ¿no? Cantidad de clases, cantidad de métodos, cantidad de test. ok, digamos, por decirlo así, de líneas de código que yo Sí, construí. o líneas de código, exacto, algo para Claro, entender la dimensión del trabajo que hiciste. claro, claro, claro. La verdad no, o Si sea, tenés estadísticas, si no, no pasa nada, es solo tal curiosidad. cual, tal cual, tal cual. La verdad no, no, no. O sea, se puede ver en los pull requests, pero no, no lo tengo medido, tal cual. Bueno, no hay problema. Bueno, buenísimo, yo no tengo más preguntas, la verdad, como te decía al principio, muy, muy claro toda la presentación, el trabajo, así que felicitaciones. Yo quería agregar un comentario. Bueno, primero felicitar a Francisco por la tesis y la presentación. Gracias. Aprovecho y quiero felicitar a Edgardo porque es la primera tesis que dirige, porque la verdad la dirigió él, yo simplemente lo acompañé, y que terminó, porque tenía ahí alguno medio fallido que está ahí todavía tratando de terminar. Así que bueno, es oficialmente la primera tesis dirigida, yo diría 99,9 periódico por Edgar. Así que felicitaciones tanto a Edgar como a Francisco por haberlo logrado. Bueno, no sé si lo saben, pero Edgar viene laburando con este análisis net hace muchísimos años. Fue parte de su doctorado y es una herramienta que se usó bastante, digamos. Aparte de que hizo que él se doctore, tuvo bastante éxito, lo usamos para varios trabajos, tiene usuarios que lo usan. Así que esta incorporación que hizo Francisco me parece que está buenísima y ojalá que consigamos nuevos estudiantes que incorporen las cosas que contó Francisco que hacían falta para que la herramienta quede aún mejor. Así que bueno, de vuelta, felicitaciones a Francisco por el buen laburo y Edgar, bueno, primer poroto, así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Yo también quiero sumarme a las felicitaciones a Francisco, la verdad que un muy buen trabajo. Y nada, quería remarcar eso, exactamente, que es una tesis que aporta mucho, es una muy buena contribución porque creo que va a ser muy útil para otros proyectos, otras tesis o incluso para otros investigadores en el grupo que capaz que estén haciendo análisis .NET y que necesiten hacer instrumentación, ese tipo de cosas. Creo que sin ir más lejos, Alexis capaz que se puede ver beneficiado un poco de esto. Así que, nada, eso. La verdad, felicitaciones y ahora cómo seguimos. Creo que lo usual es como deliberar la nota o ese tipo de Claro, cosas. deberíamos ir a una breakout room para deliberar sobre la nota y después Bueno, volvemos. intento crearlo. Creo uno solo, ¿no? Sí, sí, una sola y vamos nosotros. Ahí va, creo uno. Vamos a dejar solo a Dale, Francisco. ¿Cómo esto que? No tengo mucha idea de esto. Viste, elegí la opción de que querés crear una breakout room y Sí, hacerla ahí lo asignar creé. manualmente. Poner asignar manualmente. Eso me quedó. Pero, o sea, porque me quedó Francisco y yo no lo quiero Francisco. Podés Pará, sacar. lo voy a recrear. Lo vas a Acá. crear, claro. Y a ver. Listo. Bien. Vamos. ¿Aparece? Esperen, me tengo que ir al otro room. Cosa que no sé hacer, Francisco. Así que lo sé crear, pero no me sé ir. Esperen, bueno, a ver. Vos banca, igual yo no soy importante, por suerte.
¿Cómo me voy de acá? A ver si debe ser acá ahora. Vamos a hacer una cosa. Te voy a poner un segundo en waiting room. Dale, dale.
Estás muteado, ¿eh? Cuando salís de una breakout room, ahí está. Ah, pero ¿cómo sabés, eh? Sabés ¿Viste? mucho, Hernán. Se nota que doy clases. Fue jurado en Yo varias doy tesis. clase, pero me parece que la doy de una forma un poco para un solo lado, ¿no? O sea, como De forma no virtual yo tengo- ya lo vi en varias, como jurado en varias Sí, defensas. sí, estuve en varias también como jurado. Sí, sí. Y bueno, algo tiene que hacer, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, de vez en cuando me toca. Dicen que la parte de gestión anda medio floja, no sé, escuché por ahí. Yo no escuché nada al respecto, ¿eh? Y por eso, es como yo con el Breaking Room. Bueno, feedback. Bueno, no sé a quién le corresponde decirle que Vos, el director. yo, bueno, Francisco, nada, estuvimos después de pensarlo mucho y debatir bastante, no estábamos muy de acuerdo de todos en la nota, no, mentira, estás aprobado, no sé cómo se dice, así que te felicito, eh, tenés nota, creo que es, no sé si es con nota, ¿no? Sí, sí, 10. sí. Sí. 10. Y bueno, nada, felicitaciones al nuevo licenciado Francisco. Muy bien. Bravo. Muy buen laburo, ¿eh? Muy buen Y laburo. la verdad que sí. Bueno, después Genial, hacemos lo buenísimo. administrativo. Buenísimo, Francisco, te felicito mucho. Bueno, de vuelta felicito a Edgar, gracias al jurado. Después tenemos que cerrar, no sé, entre hoy y la semana cerramos la parte administrativa, que es escribir este acta digital. Después la hacemos, pero bueno, ya está. Y bien. Genial. Bueno, buenísimo. Extiendo las mismas gracias a todos, a Diego, a Edgar y a Hernán y a Alexis. Muchas gracias por estar acá en la defensa, por tomarse el tiempo de leerla y revisar la tesis y demás. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora a disfrutar. Mm. Y aprovechar que ya terminaste. Vale, muchas gracias. Y a cuidarse, y a cuidarse. Y a cuidarse. Un poquito más. Totalmente. Un poquito más. Tal cual. Bueno, voy a cortar el video